Como villano principal de Fullmetal Alchemist Brotherhood, lo normal es esperar que Padre esté un paso por encima de todos los demás antagonistas de esta historia. Pero, tristemente, no es así. Y en este video yo, Antonio de Qué Personaje de Anime, te explicaré por qué al hablarte de sus fallos y aciertos en 3 apartados que me parecen fundamentales al hablar de la calidad de los villanos. El primero de ellos es el de la personalidad, en el que la neta destaca bastante por lo perverso y retorcido que es. El que fuera capaz de manipular a un ser inocente y por qué no decirlo ignorante como el esclavo 23 es prueba de ello, usándolo para demostrar sus conocimientos al transformar a un tipo sin educación en un alquimista, lo que como consecuencia hizo que fuera llevado hasta el rey de Jerjes y que esto terminara causando la caída de ese reino tan próspero de la noche a la mañana. Pero eso no sería todo. De manera bastante cruel arruinó por completo la vida de Hohenheim, al no solo dejarlo como el único sobreviviente de Jerjes, sino también condenarlo a años de sufrimiento y culpa como piedra filosofal humana. Lo más enfermo de esta situación es que para el homúnculo esto era una retorcida muestra de agradecimiento, porque sin la sangre del esclavo 23, él nunca habría nacido. Obviamente esta crueldad y egoísmo se muestra nuevamente con la creación de todo un país, con todo lo que eso significó, o sea, crear instituciones y sistemas para el buen funcionamiento de la sociedad, sin olvidar la conquista de tierras extranjeras, lo que se resume en una manipulación de masas enorme, todo con el fin de convertirse en un dios. Y hablando de esa meta, esto también implica otros aspectos de la personalidad de Padre que son dignos de mención, y son su ambición y su determinación. Atreverse a ir directamente a comerse a una entidad superior no es cualquier cosa, y menos cuando esto significó pasar años farmeando una reputación y siglos creando toda una poderosa nación para poder lograrlo. Creo que todos esos puntos relacionados a la personalidad de Padre son bastante positivos para su calificación como villano. Sin embargo, tiene un gran fallo en este aspecto, y no tiene nada que ver con cómo está escrito o desarrollado, sino con la exposición de este en pantalla. Con esto me refiero a que siento que la personalidad de Padre y su capacidad de impactar se ve opacada por la de otros antagonistas que son mucho más carismáticos. Por ejemplo, Envidia es alguien que puede ser más odiado por su forma de ser, por todas las veces que lo vemos despreciar y casi escupirle a los humanos. Orgullo tiene muchos momentos en los que de verdad se siente amenazante y puede sentir genuina preocupación de verlo en un campo de batalla. ¿Y qué decir de King Bradley? Ese hombre se adueña de la atención en cada escena en la que aparece por esa presencia única que impone respeto, además de que nadie pelea como él. En comparación, Padre no tiene tantos momentos en los que esa ambición y perversa forma de pensar de verdad te impacte como espectador. Y pues es natural, siendo que se pasó casi toda la historia siendo el malo sentado en la silla. Las escenas que tenemos para poder generar vínculos con él son pocas, y las más significativas se dan en un flashback. Lo peor es que la personalidad tan interesante y llena de carisma que vemos en el homúnculo durante ese episodio no lo volvemos a ver nunca. Y en su lugar vemos a un barbón poco expresivo que casi no impacta, más allá de lo espectacular de sus trucos, como ser capaz de bloquear la alquimia y poder evitar el ataque destructivo de Scar. Como resultado, creo que todo lo positivo que tiene este personaje en su personalidad como villano se ve muy diluido, y como dije antes, quede opacada por otros antagonistas. Lo peor es que esto afecta a los siguientes 2 apartados en los que califico a los villanos. Empezando por el de antagonismo, que, o sea, mirándolo desde una perspectiva muy amplia, lo más obvio es que no hay otro antagonista que se le compare, porque él es el responsable de prácticamente todo lo malo que pasa en la historia debido a su plan para crear el círculo de transmutación en Amestris. Sin embargo, a la hora de recordar los momentos que marcan a los Elric, creo que pocas veces Padre es la figura principal que se nos viene a la cabeza. Con decir que alguien que solo sale en un episodio como Show Talker llega mucho más rápido a mi mente, es suficiente para ver lo poco que llega a representar como obstáculo este personaje. Y si hablamos de otros antagonistas, la cosa está peor. Por ejemplo, Envidia es mucho más memorable por ser el asesino de Mace Hughes, Orgullo por manipular el alma de Alphonse y Sofia Kimberly por casi acabar con Edward Elric. El único momento que, al menos en mi opinión, de verdad se siente como si Padre en persona estuviera arruinando la vida de todos, es cuando activa el círculo de transmutación y nos deja impactados al ver cómo todos los amestrianos se quedan sin alma. Obviamente eso no es para nada poca cosa,
y de hecho carrea a Padre en este apartado al punto de que hace que lo considere un villano destacado por haber logrado esa meta y poner a sufrir a los Elric y a nosotros en gran manera. Aún con este momento tan tremendo, siento que a lo largo de toda la historia falta mucho para de verdad sentir que Padre estuvo ahí todo el tiempo fregándole la vida a los Elric y a los demás, y esa falta de impacto es la que hace que considere a este personaje como el peor en el apartado de antagonismo, superado por otros villanos de Fullmetal, de los que ya hablé en videos que puedes ver aquí. Aunque eso sí, en el último aspecto, Padre se recupera de este descalabro, superando tanto a envidia como a orgullo. Y te diré por qué. La derrota de este personaje, al igual que la de los antagonistas que ya mencioné, es humillante. Cosas como durar solo unos minutos como el Ser Supremo, ser papeado a puño limpio por Edward Elric y la desesperación que muestra al ser castigado por la verdad son muestras de esto. Pero aún así, hay una gran diferencia tanto con envidia como con orgullo, y es la magnitud de lo que enfrentaron. Para que esto se entienda, podemos hablar de cómo se necesitó de un plan de 10 años que fue ejecutado por un alquimista con siglos de experiencia para que su ascenso a Dios fuera revertido. Otro ejemplo de esto es que si bien pasó sus últimos minutos en la tierra recibiendo una paliza totalmente humillante, para llegar a eso tuvieron que pasar un montón de personajes, incluidos no sé cuántos extras, a poner su granito de arena para dejarlo suficientemente vulnerable. Y la última muestra de lo diferente que es la magnitud de lo que enfrentó Padre se da en que el ser que puso a berrear a este homúnculo fue la mismísima verdad. Y aunque la situación es bastante parecida, o sea, al igual que Orgullo y Envidia, este se enfrentó a un final inevitable y a un tipo que te dice las verdades que no quieres aceptar, no me puedes negar que hay una gran diferencia entre que el causante de tu sufrimiento sea un muchacho que no hace mucho se acababa de dar el estirón y un ser que es, básicamente, el más poderoso de su universo. No hay comparación. Así que si bien estos tres personajes sufrieron derrotas que los humillaron completamente, creo que la magnitud de lo que enfrentaron es lo que hace la diferencia y lo que pone a Padre por encima de los otros dos. Pero pues la diferencia tampoco es tan grande, la neta. Un final humillante sigue siendo un final humillante. Por eso mismo, creo que considerar a este personaje como el tercer mejor antagonista de FMAV es suficiente. Y de hecho, tal vez sea demasiado premio para él. Sin embargo, cuenta con el enemigo principal Paz, y ser la mente maestra y el responsable de lo malo en la historia tiene que tener un peso a la hora de analizarlo. Claro que hay antagonistas que no necesitan de esos recursos para brillar incluso más que él. Si quieres ver mi análisis de uno de ellos y escuchar por qué lo considero un mejor villano que Padre, puedes darle clic aquí.